Bienvenidos a este nuevo podcast de CEDEC en el que vamos a tratar un tema que sin duda interesa mucho a las empresas familiares y a las familias empresarias. Llegan fechas importantísimas, se acerca la Navidad y se acercan esos encuentros familiares tan íntimos y que tanto deseamos para que cunda y reine la armonía entre todas las familias. Imagínense que llega ese gran día, tenemos la mesa puesta con la mejor cubretería, con las mejores galas, con la mejor decoración navideña. Alguien abre una botella de vino, por supuesto del bueno, sirve todas las copas y a la hora de brindar o después de brindar a alguien se le ocurre preguntar oye, ¿cómo va aquella inversión en Asia? Esa pregunta arruina absolutamente la fiesta. Se convierte un encuentro familiar en un consejo de administración y a partir de aquí surgen seguramente muchos problemas. Para hablar de ese tema tan importante nos acompaña hoy Antonio Balaguer, que es director de análisis y experto en empresa familiar. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hoy tengo unas preguntas para ti muy interesantes, ¿vale? ¿Puede un conflicto familiar destruir una empresa? ¿Puede el desacuerdo familiar destrozar lo que tanto costó construir? ¿Y cómo podemos identificar las señales de alerta y actuar con confianza antes de que sea demasiado tarde? Bienvenido, Tony. Gracias, Juan. Un gusto estar aquí y poder compartir experiencias sobre un tema tan delicado como trataremos hoy y sobre todo también en unas fechas tan concretas como estas que vienen ahora, en el cual cruzamos muy a menudo los temas familiares con los temas empresariales y el hecho de no tener en cuenta estas situaciones podrían causar algún tipo de situación un poco Deseada, ¿no? no deseada en una reunión familiar que tendría que ser pues todo alegría. Gracias, Tony, por acompañarnos. Desde luego, las dinámicas empresariales y las dinámicas familiares, y sobre todo esos familiares, siempre aportan un punto de conflictividad en la relación empresarial. En la reunión de hoy, en el podcast de hoy, intentaremos localizar las señales de advertencia de esa situación con la ayuda de Tony y sobre todo buscar alertas, estrategias que nos permitan superarla. Entonces, Tony, si te parece, empezamos y te lanzo una pregunta, ¿vale? ¿Es inevitable el conflicto en una empresa familiar o cuando aparece ya es directamente un síntoma de un problema mayor? Mira, el conflicto es normal en cualquier tipo de empresa, incluso en las no familiares, ¿vale? Yo diría que la clave está en en detectar este conflicto a tiempo, ¿vale? Y cómo lo gestionamos, ¿eh? En la prontitud con la que lo abordamos y fundamentalmente en que no sea una cosa que se vuelva crónica y repetitiva. ¿Cómo podemos distinguir si un conflicto es personal o realmente afecta a la empresa? Si el conflicto al final se traslada a temas operativos de resultados de la empresa, en la eficiencia del trabajo, en el ambiente que se puede causar ya no solo entre los familiares, sino incluso también entre el propio personal de la empresa, podemos decir que es claramente un tema de un problema empresarial. Claro. ¿Nos podéis dar un ejemplo de una situación en la que un conflicto familiar puede paralizar, por ejemplo, una decisión estratégica? Sí, pues por ejemplo hay uno muy recurrente, ¿no? Imagínate una empresa en la que hay hermanos y tienen diferentes visiones sobre nuevos avances tecnológicos o sobre abarcar nuevos mercados y no llegan a un acuerdo. Eso lo que hace es retrasar la toma de decisiones y sobre todo lo más peligroso es dar espacio a la competencia que posiblemente se nos pueda adelantar y eso nos puede causar problemas económicos importantes. Claro. Es decir, que siempre un conflicto de estas características tiene un coste financiero para la empresa. Por supuesto, el primero es la pérdida de oportunidad de negocio, pero luego podemos también tener gastos a nivel de litigios legales, a veces las cosas se complican más y acabamos pues teniendo que ir a un abogado para poner algún tipo de norma porque no somos capaces de llegar a acuerdos. Luego esto repercute siempre en la productividad, es algo que cuando llegas a esos puntos la productividad baja. Yo diría otra causa importante que es en el ambiente laboral del resto de trabajadores, ¿no? Que cuando detectan que la unidad familiar no va al unísono, empiezan a dudar sobre el potencial de la empresa, sobre el futuro y pueden llegar a buscarse otros trabajos, lo cual nos sitúa en una situación de búsqueda continua de empleados que perjudica mucho. Eso que acabas de decir tiene mucho que ver con la evaluación del personal familiar Sí. trabajando en la empresa, ¿no? Sí. Seguramente, claro, se convierte en una especie de barrera el conseguir que los familiares quieran ser evaluados. ¿Existe algún tipo de fórmula que pueda hacer que esto cambie? Bueno, es un tema de educación, tanto familiar como empresarial. Yo esto
Creo que es algo que ha de estar muy, muy claramente definido desde el principio, ha de estar en el ADN de la empresa y se ha de tener en cuenta que profesionalizar la empresa siempre es un beneficio para todos, ¿vale? Entonces, cuanto más podamos valorar los méritos de todos sin tener en cuenta el grado de familiaridad que pueda haber, mejor será la empresa. Claro. Claro, yo entiendo que en este podcast las personas que nos están siguiendo querrán saber pues qué acciones tomar para poder solucionar este tema, esta situación y poder emprenderlas desde mañana mismo. ¿Nos puedes proponer 3 acciones que creas que básicas para poder empezar a solucionar este problema? Sí, la primera de ellas, y además muy, muy, muy conocida normalmente en todas las empresas familiares, es el protocolo familiar. No todas la tienen todavía, pero sí todas han ido a hablar de un protocolo familiar. Protocolo lo que hace es poner sobre un papel pues las normas que queremos que se cumplan, cómo se rija el funcionamiento de la empresa y cómo tiene que ser la interacción entre los familiares que hay en esa empresa. Entonces, este protocolo realmente sería el punto de partida para una buena relación familiar. Muy bien. Entendamos que un protocolo, al final, y desde el principio, es un acuerdo moral, es un acuerdo entre las partes, es la normativa que se da a la propia familia para evitar este tipo de conflictos. La segunda acción, Tony. Bueno, decirte que sí es verdad esto del acuerdo moral, pero que yo añadiría de obligado cumplimiento, ¿vale? De obligado cumplimiento y aceptación por parte de todos. No tiene ningún sentido un protocolo que luego lo hayamos redactado y que la gente no cumpla eso porque considere que es algo aleatorio, que si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. Sin duda. Aunque no tenga ese peso legal, si es algo de compromiso moral entre todos para llevarlo a cabo. Bien, como me preguntabas, el segundo yo diría el establecer un espacio de reunión, ¿vale? Lo que a veces se conoce como el consejo familiar. Ha de haber un espacio de reunión con un periodo marcado, puede ser mensual, trimestral, dependiendo el tipo de familia que sea y el volumen, en el cual se reúna la familia para tocar temas familiares. Una reunión desvinculada de los temas operativos del negocio, una reunión en la que puedas hablar de salud, de vacaciones, de proyectos de vida, de estudios de los hijos, de muchas cosas que son temas familiares y que no deberíamos mezclarlo con temas operativos de la empresa y que por supuesto nunca deberían llegar a un comité de dirección o a un consejo de administración, ¿vale? Y para eso crearía pues este consejo familiar. Muy bien. ¿Y una tercera? La tercera sería pues montarlo con el rigor de justicia y meritocracia, ¿vale? Hemos de montar unas reglas en lo cual todo el mundo vea que las decisiones que se toman están basadas en justicia, no en potencial familiar o si soy hijo de quién y tal, sino que cada uno tiene unos valores, tiene unos conocimientos, tiene unas capacidades de trabajo y montamos todo este sistema en base a estas cosas, con lo cual la meritocracia y lo que cada uno quiere aportar a la empresa se tiene en cuenta y se valora. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Y si me dejas, añadiría una cuarta Por parte, supuesto. creo que es de las más importantes, ¿vale? Que es un poco el tener el apoyo de alguien externo. Yo, las experiencias que he tenido en casi todas las empresas han intentado por sus propios medios el buscar soluciones a estos problemas, pero es algo que muy pocas veces tiene éxito, precisamente porque está dependiendo de lo que cada uno siente. Hay varias líneas familiares y, como siempre pues he comentado, cada uno por su hijo lo mide con diferente vara que al hijo del otro, ¿no? Claro. Entonces, el tener una valoración externa de alguien profesional con experiencia en estos conflictos familiares es muy importante para que todos acepten y marquen un rumbo común para todos y que vean que es de justicia. Sí, entiendo que al final proponer siempre un mediador o una persona externa da un punto de objetividad y sobre todo un punto de no opinión de diferencia entre una rama familiar y otra rama familiar, y esa objetividad permite que al final la normativa, el protocolo, pues se ajuste más a los que todos opinan, ¿no? Y se llegue seguramente a un punto de acuerdo. Tony, pues ¿tienes algún mensaje final para nuestros Sí, asistentes? mi mensaje final sería un mensaje positivo, ¿eh? Que estamos hablando de problemas, estamos hablando de situaciones complicadas, pero en ningún caso esto es el final de nada, todo lo contrario. Esto debería ser el principio de darnos cuenta de que ahí podemos tener problemas,
pero si una familia ha sido capaz de crear una empresa, de consolidarla, ha de ser mucho más capaz todavía de poder solucionar este tipo de conflictos. ¿Vale? Quiero decir, una de las peores situaciones sería la empresa que tiene que cerrar porque no han llegado a acuerdos los diferentes miembros de una familia. ¿Vale? Entonces, cuando detectamos este tipo de conflicto, como decía antes, lo importante es cogerlo a tiempo y gestionarlo de la manera más profesional para que se pueda subsanar. Muchas gracias, Tony. Bueno, como ven, al final el conflicto familiar es evidentemente la causa y puede ser la causa de la destrucción de muchas empresas, pero también seguramente es una buena oportunidad para crear una nueva vida a la empresa. Y eso nace de que seamos capaces de comprobar, de conseguir entender las alertas, las advertencias que se dan en la empresa, esos conflictos que nos ayudan a limitar las decisiones de la empresa y a partir de ahí construir. Construir y evidentemente darse la oportunidad de que el futuro de la empresa puede ser aún mayor. Actúen hoy antes de que la Navidad sea una cena de empresa. Intente que su Navidad sea realmente un encuentro familiar y no arruinen ese encuentro familiar. Para cualquier consulta nos pueden escribir a consultas@cd.es. Les esperamos.